Hola chicos, bien, gracias por venir. Espero que estéis todos bien. En fin, hoy vamos a poner un ejemplo de una práctica, ¿vale? Vamos a resumir los pasos y tener en cuenta unos consejillos que creo que son necesarios saber. En fin, fijaos que tendríamos que comentar el paso séptimo y el octavo de esto de la Ashtanga Yoga, del noble octuple sendero de la meditación. Sin embargo, eso ya nos queda, como comentamos, ¿no?, el otro día, un poquito más elevado, más lejos, que no imposible, ¿vale? En fin, fijaos que el séptimo paso se llama Dhyani, ¿vale? En Oriente, Dhyani significa sabiduría, meditar. Es cuando realmente entra uno en la fase de meditación, cuando ya hemos conseguido vaciar la mente, ¿vale?, para fijarnos en ese objeto que nos hemos servido para vaciar la mente, ¿no? Fijaos cómo estarán de avanzados allí, que a la meditación en sí la llaman Dhyani, ¿vale? O sea, que como que ya pasan directamente al séptimo paso de la meditación. Que avanzado, ¿no? Que terrible, por otro lado. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que ir poco a poco, ¿vale? Sin prisa o con la pausa que tengamos que hacer, pero sin dejarlo. Me estoy refiriendo a aquella persona rebelde psicológicamente que le enrolle y que quiera, pues, conocerse y estar mejor y saber por qué piensa lo que piensa y descubrir ese mundo interior que a veces, como no nos hemos preocupado por ordenar o por descubrir, pues ahora tenemos que llevarlo a cabo, ¿no? En fin, es una aventura. Por eso Dhyani es algo, bueno, para mí, ¿no? Para mí es algo sorprendente que en Oriente a la meditación le llamen directamente Dhyani. Ellos ya como que tienen ya asumidos el resto de los pasos. Es algo que significativo, es como una anécdota que tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, a los que nos gustan estas cosas, ¿vale? Bueno, el ejemplo que os hemos puesto no es muy complicado, ¿vale? Incluye una mantralización incluso, con el Om, el mantra más famoso del mundo, de la historia, ¿vale? Ya lo veremos cuando hablemos del sonido. Comenzamos. Gracias por venir. Como ya hemos visto hasta ahora, la meditación fue un regalo de las culturas solares al ser humano simplemente para que se sirviera de un método que le permitiera recuperar un estado mental, emocional y espiritual como el que tuvieron sus antepasados. Un estado mantenido por una conciencia despierta que les permitía conocer los misterios de la existencia, de la muerte, de la naturaleza. Nosotros, los humanos de ahora, estamos muy alejados de aquellas civilizaciones del sol, de la sabiduría milenaria, de todo tipo de misterio. Por eso no somos capaces de gobernar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Emociones que, si no estamos vigilantes, atentos, actuarán de la misma manera que lo hacen un cincel y un martillo, dando forma a una piedra. Emociones que originarán 1001 pensamientos cada día, que irán llenando nuestra mente. En este sentido, encontramos la meditación Zen, o el budismo Zen, basada en la observación del contenido de la mente, simplemente para observar su contenido y progresivamente abandonar todo tipo de sensación y emoción cuya finalidad es la de llegar a otros estadios o planos, niveles de nuestra existencia o vida interior. Todo ello comienza a ser corroborado por la ciencia cuántica. El budismo Zen es quizá la fuente más importante del llamado budismo Mahayana, que es uno de los 3 troncos principales del budismo, junto al budismo Vajrayana y el budismo Theravada, que ya veremos más adelante. El budismo Zen
está centrado en la observación de cualquier tipo de elemento que desequilibre nuestro estado interior. De ahí que una de sus principales manifestaciones externas se represente en forma de equilibrio, armonía, silencio, herramientas que deberemos de emplear para vaciar nuestra mente y regenerar nuestra salud mental y, por extensión, nuestro entorno. El budismo Mahayana también se conoce como el mejor sistema o medio por el que se ayuda a todos los seres, a todo aquel prójimo, como narraba el Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También podremos oír o encontrarnos con la llamada meditación Shiné, que se centra en la calma mental, a través del conocimiento de uno mismo. Como vemos, todas las metodologías conducen de una u otra manera a conocernos, estudiarnos y generar un estado de conciencia completamente distinto al que tenemos ahora. En este vídeo se representa muy bien todo el proceso. Vemos al elefante representando nuestra energía, nuestra conciencia, etc. También podemos relacionarlo con el dios Ganesh. Vemos que delante va un mono que no deja de saltar de un lado para el otro, que representaría el estado actual de nuestra mente. Nosotros seguimos detrás, supeditados a sus caprichos y al ego. Si seguimos estudiando el desarrollo de la práctica, vemos que hay un momento en que después de ir aplicando voluntad, autoobservación, calma mental, meditación, etc., hay un momento en que somos capaces de detener el proceso mental, nuestra energía se expande y desarrolla de manera normal, hasta tal punto que ahora somos nosotros los que tomamos las riendas. Incluso llegamos a tal punto de dominio y autoconocimiento que somos capaces de detener todo el proceso mental. Bueno, al final queda un poco más lejos, pero no hay nada imposible. También, como curiosidad, observamos la relación entre el séptimo paso del óctuple sendero de la meditación, o dhyani, con el tercer estado de conciencia de Platón, dianoia, cuya definición, nos dice Platón, describe el análisis de creencias, pensamientos. Es el estado de conciencia previo al de nous, cuando ya se ha conseguido la plena conciencia. Bien, vemos que las distintas metodologías confluyen en ayudar a relajar, equilibrar y con una comprensión y voluntad claras, a vaciar nuestra mente. Es en el séptimo paso de la Ashtanga Yoga, el noble óctuple sendero de la meditación, cuando empezamos a meditar propiamente dicho, siendo Samadhi el octavo paso, la consumación y logro del vacío iluminador. Así es, también podréis oír o encontrar etiquetas como vacío iluminador, que es el estado que adviene a nosotros desde el mundo mental que nos muestra la auténtica realidad de las cosas. Cuando eso ocurre, la persona ya no puede dejar de indagar en sí misma, ni dejar de perfeccionarse. Entremos en situación. Imaginemos que te enrolla todo esto que os mostramos en esotera.tv y que un buen día decides ponerte a practicar. A cada uno se nos llama de una manera u otra. La primera herramienta que debemos de poner en marcha es el sentido común. Si lo que nos hemos propuesto es, a priori, calmar la mente con un ejercicio de meditación, a priori deberemos de relajar el cuerpo. Hay quien no sabe relajarse. Parece inaudito esto que decimos, pero es una gran verdad, como un castillo. Y para poder relajarse adecuadamente debemos de repasar nuestro estado psicológico, es decir, cualquier sensación que tengamos, agobio, malestar, preocupación, euforia, alegría desbordada, debemos de examinarla, ser valientes y vernos. ¿Qué ocurriría si antes de comenzar la práctica no hiciéramos este examen interno?
pues que la práctica llegaría incluso a ser perjudicial. Bueno, chicos, imaginemos que yo no sé meditar, que es verdad, porque lo que hacemos es una aproximación, no es una meditación, ¿vale? Pero bueno, y que me da por hacer un curso por internet o en una página web o en el canal o donde sea. Las posibilidades hoy día son muchísimas, ¿vale? Perfecto. Me siento y digo, pues voy a hacer una práctica hoy, a ver qué tal me sale. Voy a seguir los pasos que me han dicho y a ver qué tal. Sin embargo, obviamos el tema psicológico, ¿vale? No prestamos la debida importancia, ¿vale?, a cómo estamos emocionalmente, a cómo estamos psicológicamente. ¿Qué ocurre? Que nuestro ego, nuestro yo, va a encontrar la mejor manera, la mejor situación para hacer de las suyas. De tal manera que no nos va a dejar ni concentrarnos, ni respirar. Simplemente le vamos a dar más fuerza a ese comentario que me han dicho en el trabajo, o el mal día que he tenido con la mujer, o la tontería que se os ocurra, o un pago que tengo que hacer. Todo vale. En fin, consecuencia, que vamos a terminar nuestra práctica muchísimo más enfermados, más cabreados, más desgastados, ¿vale? Por eso tenemos que aplicar el sentido común. Si no aplicamos un poquito el sentido común a todo esto, vamos a terminar o bien volando por las nubes cuando nos están comiendo las hormiguillas, o mucho peor de lo que estamos ahora mismo, ¿vale? En fin, por eso hay que tener muchísimo cuidado con el aspecto de nuestro estado psicológico previamente a una práctica sencilla de meditación. Estamos advertidos. Venga, seguimos. Por tanto, antes de realizar cualquier práctica de este tipo, necesitamos un preestado ya de calma y equilibrio. Este sería el primer paso, de ahí lo del sentido común. El segundo, una vez sentados en el lugar que hayamos elegido, que puede ser este, o este, o este, es permanecer con los sentidos abiertos simplemente para tomar conciencia de nuestro estado externo, es decir, tomar conciencia de donde nos encontramos en ese momento, en calma, en una medida alegría refinada, desprendida de querer hacer lo que vamos a hacer. De hecho, esto es uno de los preceptos budistas: todo el bien que hagas, hazlo con alegría, sin esperar absolutamente nada. Y empezamos a respirar de forma completa. Abdomen, tórax, clavícula. Esto es conectar, sintonizarse con el aquí y el ahora eternos. A este comienzo los llamaremos, por ejemplo, fase inicial de la práctica. En adelante, FIP, para no extendernos. Y una vez que hemos realizado los pasos anteriores, podemos ir cerrando los ojos muy despacio. No olvides tu respiración. Entramos en pratyahara, es decir, abstraernos de todo impulso sensitivo, a priori externo. Y seguimos inhalando y exhalando de forma completa el aire que nos da la vida, poniendo atención a la respiración. Nos vamos olvidando de la asana, nos quedamos inmóviles,
y sentimos que todas las tensiones van disipándose. Nos olvidamos de ellas. Debemos de olvidarnos del ego, del yo, de los pensamientos. Y vamos acentuando la relajación. Sin una relajación adecuada, será imposible cualquier práctica de meditación. Ahora es cuando necesitamos observar la pantalla mental. Simplemente observar los pensamientos, sin hacer ni una sola resistencia. Simplemente los dejamos marchar. Nos olvidamos de ellos de forma natural, centrados en nuestra práctica. Y seguimos con nuestra respiración. Nos ayudamos de nuestra respiración. El pranayama que hemos elegido para esta ocasión es el pranayama llamado Supurvak. Este ejercicio respiratorio nos servirá para aproximarnos al pranayama Nadi Sodhana, que como su nombre indica, servirá para purificar todos los nadis o canales energéticos. Este pranayama nos sirve para recaudar energías y seguir asimismo relajándonos. Y así podemos estar el tiempo que queramos, sin presiones de horarios, sin nada más que mantener este tipo de respiración. Pranayama Supurvak, o también llamado pranayama crístico egipcio. Bien, adoptando la asana elegida, usaremos los dedos pulgar, anular y meñique de la mano derecha. Comenzaremos tapando la fosa nasal derecha con el dedo pulgar derecho. Entonces metemos aire por la fosa nasal izquierda. Después cerramos ambas fosas. Retenemos. Después de unos segundos abrimos la derecha para soltar el aire. Volvemos a meter aire por la fosa nasal derecha. Cerramos de nuevo con el pulgar. Mantenemos de nuevo el aire y abrimos la fosa nasal izquierda. Esto sería un ciclo. Normalmente, este pranayama se hace una serie de 6 veces. La diferencia entre este pranayama y el pranayama crístico egipcio se basa en que el pranayama crístico egipcio va acompañado de unos determinados mantras y una asana particular. De todas maneras, ya veremos más adelante este ejercicio. Ahora llevamos la concentración, es decir, dharana, al corazón. Debemos de ir practicando la orientación y el manejo de la atención. Y una vez concentrados de forma natural, a gusto, libres, disfrutando de la respiración, del momento, podemos mantralizar Om, uno de los mantras más famosos, sin elevar excesivamente la voz. Hay que sentir la vibración del sonido en todo nuestro cuerpo. Para conseguir eso debemos concentrarnos en nuestra voz, en nuestra mantralización. También podemos ayudarnos a agudizar y potenciar nuestra atención con ejercicios trataka, es decir, concentrar la vista en un objeto, imagen, aroma, una forma, etcétera, etcétera, con la finalidad de centrar la actividad de nuestra mente. Bueno chicos, para ir ya despidiendo este vídeo, no se me ocurre otra cosa mejor que contaros un ejercicio que llevamos a cabo anoche de 2 a 3 de la madrugada, creo que eran, ¿no? Espérate, porque este ya está empezando a pedir marcha. Y resulta que, bueno, se nos ocurrió en un momento del trayecto que hay en el monte, ¿no?
Porque los que tenemos la inmensa suerte o karma, o yo qué sé, ¿no? De poder existir o vivir en una montaña como esta, ¿veis? Pues tenemos la dicha de poder disfrutar de ello, ¿no? En fin, con todas las ventajas que eso tiene. Pero bueno, entonces el ejercicio que se les ocurrió fue de hacer un ejercicio de trataka, ¿vale? Que es quedarte en meditación, ¿vale? Observando el objeto que tienes delante. Pues el busto del Buda, o un cuadro del Cristo, o de la Gioconda, o de Botticelli, en fin, ¿vale? Siempre algo trascendental. Una rosa, una flor, una roca, en fin, ¿vale? Con la finalidad de poder fundirte con esa verdad, ¿no? ¿Y qué era lo que teníamos delante anoche? Se les ocurrió mirar a la silueta de la montaña. Espérate que a ver si te la tiro lejos. Bueno, nos quedamos un tanto que aquí y se nos ocurrió mirar la silueta de la montaña, que en esa noche, en esa hora, solo se oían pues los grillitos, una tensión en el silencio, pero digamos suave, una calma atronadora, terrible, y la forma de la montaña con un cielo pues lleno de nubes que se movían muy despacio, resaltaban aún más la figura, la silueta de la montaña, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, muy quietos, mirando la montaña, os digo, el flujo de energía era tal que yo me fui de aquí revitalizado. Es como si una gran batería de electricidad quisiera llenar la mía, que está vacía, ¿no? Ese, por así decirlo, es el principio del movimiento eléctrico. O sea, un gran voltaje llena a otro más inferior, ¿no? Como si un tanque de agua llenara un tanque que está vacío. Ese es el principio tan básico de la electricidad, ¿vale? Por eso hay movimiento eléctrico, así de fácil y de sencillo. En fin, a lo que vamos. Y cuando uno se queda en meditación delante de un objeto tan maravilloso como es el de una montaña, a esas horas, que son las mejores para cualquier práctica, dicho sea de paso, lo nota. Os invitamos a que lo realicéis, ¿no? Si no tenéis posibilidades, pues yo qué sé, pues cada uno se tiene que buscar un poquito la vida en esto, ¿vale? El contacto con la naturaleza es indispensable, como dice Samuel Aumbeor, impostergable. Fue algo maravilloso. Los ejercicios de trataka no solo se pueden hacer con los objetos cotidianos trascendentales, con bustos de los maestros, o deberíamos de expandir las posibilidades, y cualquier tipo de energización, bienvenido sea. Necesitamos recuperar ese estado que tuvieron, pues por ejemplo, los mayas, y que les permitió pues desaparecer, como ya sabéis, de un día a otro. Cualquier forma de energizarse, bienvenida sea, y ya está. Necesitamos recuperar aquel estado de conciencia que nos permitirá pues seguir pues investigando todo esto de la conciencia, que nos encaminará hacia el ser, hacia el sol. Las prácticas también se pueden complementar con música clásica, sonidos agradables, el cuenco tibetano, instrumentos que generen sonidos naturales. Hay prácticas que se realizan con los elementales o energías de las plantas, de los animales.
con los 5 elementos. Hay prácticas que se realizan en movimiento, como los que veremos en alguna runa. Todo ello lo iremos viendo progresivamente. Pero todas estas prácticas, todas comienzan con la fase inicial de la práctica. Vale, chicos, pues si tuviéramos que hacer el resumen de este resumen, ¿no? De cómo llevar a cabo una práctica de meditación, donde más la habéis visto que hemos puesto énfasis a la hora de tener cuidado es en el estado psicológico. Mirad, yo recuerdo cuando en los inicios de los cursos de meditación presenciales, ¿no? Donde iba la gente, pues a una sede, a una academia, en fin. Entonces no había inicio de curso cuando ya nos pasaban a la sala, ¿no? Para practicar, en donde no faltara el típico que a los 5 minutos tuviera que levantarse porque tenía un ataque de ansiedad o de nerviosismo, o de decir, pero ¿yo qué estoy haciendo? O, en fin, yo he visto hasta vomitar a la gente, ¿vale? Y eso es porque no prestamos la adecuada atención a nuestro estado psicológico, ¿vale? No podemos someter al yo a toda esa cantidad de pensamiento de basura que tenemos ahí en la mente, así, de golpe, ¡pum! ¿Por qué no? Porque nos va a sentar muy mal y va a producir pues ansiedades y incluso patologías que desconocíamos, ¿no? Así que primero hay que tomarse esto con mucha filosofía y ya está. No podemos arrancar la práctica sin antes visualizar, ya con los ojos cerrados, nuestra pantalla mental. Ver, simplemente ver, sin identificarse toda esa masa de pensamientos, pues uno los observa y ya está. Ya estamos en la sana, ya estamos respirando, ya estamos en pratyahara, es decir, con los sentidos cerrados, ¿no? Solamente nos queda ver todo ese flujo mental, ¿vale? Simplemente observándolo, no entrando al trapo. Si vamos de frente con la mente, se acabó. Es como ir contra un Goliat, ¿eh? O sea que no fue precisamente con la fuerza como venció David a aquel gigante, sino con una onda, ¿vale? Con su inteligencia. Entonces, eso es lo que necesitamos, aplicar un poquito de inteligencia, de sentido común en todos los pasos, y más en estas enseñanzas, ¿no? En estos asuntos esotéricos, ¿no? Fijaos que hace poco, creo que fue la semana pasada, fue lo de la semana o lo del día de la salud mental, ¿vale? Bueno, es terrible. Desde que dejaron sacar las estadísticas de los suicidios por la tele, bueno, ya ahí se puede ver claramente el estado psicológico en cómo se encuentra el ser humano hoy día, en cómo nos encontramos, porque el que más y el que menos pues ranquea, ¿no? De algún lado. Pero bueno, por desgracia, estas enseñanzas tienden a enloquecer a la gente, a creerse que somos budas o que somos, en fin, no lo sé, ¿vale? Cuando los mismos maestros de conciencia nos aconsejan, nos están aconsejando que no les creamos, que usted no se crea lo que yo le digo, practíquelo, no nos llenemos de sabiduría, no nos llenemos de información, practiquémosla, que no es lo mismo, ¿vale? Por eso os decía en el anterior vídeo que es muy importante saber llegar a los lugares donde a uno le instruyan o le enseñen esto adecuadamente. Nosotros, mi mujer y yo, pues hemos tenido la suerte de llegar a, yo creo que a sitios donde, gracias a Dios, ¿vale?, nos han instruido y nos han transmitido todo eso que también aprendieron estas personas. Por desgracia, nadie puede estar libre fuera de ese margen, ¿vale?, de no caer en el misticismo. Cuando tengáis la necesidad de ir corrigiendo a la gente o de estar todo el santo día hablando de los mayas o de los misterios, que por otro lado puede estar bien, ¿vale?, pero
en su momento, con las personas adecuadas, en fin, ¿vale? Cuando tengáis de algún tipo de estos síntomas, mejor frenar, ser valientes, ser rebeldes psicológicamente. Acordáis un choque interno para ser capaces de veros, de vernos, de decir, tranquilo, esto voy muy rápido, o después de X años, pues veo que no lo llevo bien, o en fin, ¿vale? Los hechos hablan por sí solos, ¿no? Entonces, es importantísimo que cada uno en sí mismo pues sea capaz de aplicar el sentido común. Si nos va bien, si realizamos bien, correctamente las prácticas, ¿no? Nosotros ahora, en el próximo vídeo, vamos a implementarlo con el tema del sonido y de la oración, ¿vale? Para que tengamos más herramientas a la hora de llevar a cabo nuestras prácticas. Cuando ya hayamos dado todos estos contenidos, subiremos de vez en cuando prácticas completas, ¿vale? Prefiero ir despacio que no que os llenéis de sabiduría y empecemos a volar por los aires. No. Eso es lo que no queremos, ¿no? Hay que tener muy en cuenta el punto de vista de cada uno, ¿vale? Porque si lo filtramos todo a través, sobre todo con estas enseñanzas, si lo filtramos todo a través de nuestro punto de vista, el ego lo va a coger, él siempre va a aprovecharse de todos los avances que podamos tener y lo va a usar para su uso. Y así es como luego vienen las decepciones, las enfermedades mentales, etcétera, ¿vale? Aparte del estado psicológico en que se encuentre cada uno. Ojo, ¿vale? Que ya hemos visto ahí en la semana esta del Día de la Salud Mental. No me voy a enrollar más, ¿vale? Os dejo aquí con unas imágenes aéreas de un suscriptor, de Miguel, que, pues fíjate, nos vino como caído del cielo, nunca mejor dicho, por lo menos con el dron, y ya está. Estábamos paseando al perro y lo vimos allí, en la montaña, y hicimos la amistad y pues perfectísimo, genial. Cojonudo, en fin. Venga, os esperamos en el próximo vídeo. Esperemos que todo esto os vaya enrollando y que ojalá no lleguéis a las prácticas como llega mucha gente después de un trauma o de una desgracia. Ojalá que no, ¿vale? Sino, pues claro, aquí cada uno piensa que como nos va bien, como tenemos nuestro trabajo y nuestra salud, y etcétera, etcétera, pues no nos hace falta. No nos hace falta ni relacionarnos con nuestra divinidad, nuestras energías internas, etcétera, etcétera, ¿vale? No hace falta llegar al punto de decir, pues ahora, como me ha llegado esto, como estoy fatal, como esto, lo otro, voy a no, porque quizás sea mucho peor. Entonces, si llegamos al entendimiento de que necesitamos conocernos para vivir mucho mejor, sobre todo nosotros y los que nos rodean, y por extensión el planeta, mejor, ¿vale? Pero todo esto es para los valientes, los rebeldes de verdad, los valientes rebeldes psicológicamente, ¿vale? Muchas gracias a los últimos suscriptores, muchas gracias por venir, muchas gracias a YouTube, muchas gracias a todos los que vengáis de donde vengáis, muchas gracias.